Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos para todos, un gran abrazo fraternal. Eh, Voy a empezar mi ponencia para el Congreso número 40 aquí en Madrid, el Congreso número 40 Ibérico. Gracias a María Fernández y más Angélica por haberme invitado a participar y ya voy a compartir la pantalla para que puedan observar mi presentación. Antes vamos a escuchar un sonido. Nuevamente, gracias, bienvenidos todos, gracias por esta invitación y es un gran honor participar en este congreso. El tema de mi ponencia es el sistema topocéntrico ascensional, una integración entre el simbolismo astrológico tradicional y la realidad del tiempo y el espacio. Antes quiero presentarme. Mi nombre es Enrico Mariani. Soy nacido en Venezuela, de padres italianos. Actualmente me encuentro viviendo en Miami, en el estado de la Florida. Soy fundador del Centro de Estudios Astrológicos, institución que dirijo aquí en Miami y nació en Venezuela. Desde hace 32 años edito un calendario astrológico, tenemos libros también editados y dictamos clases continuas. He desarrollado todo mi trabajo interpretativo basado en el sistema ascensional, en el topocéntrico ascensional. He creado también conjuntamente con un amigo llamado Ande Fingal un software que se llama Stradi, ya les voy a hablar. Y actualmente, desde los últimos 2 años, nuestros cursos, el curso del Centro de Estudios Astrológicos, se convirtió en diplomado de astrología con la alianza que hicimos con la Florida Global University. Dicho esto, quiero también hacer una dedicatoria a mi maestro José Hernández, maestro, amigo, mecenas, la persona que me enseñó este camino unido a la espiritualidad, por esa claridad, por ese compromiso, por esa amistad de tantos años que extrañamos muchísimo porque José partió el año pasado. Este, este trabajo está dedicado especialmente a él y su legado se mantiene en todo mi trabajo y sobre todo en mi corazón. Bien, el programa que vamos a seguir o los pasos, voy a hablar un poco de la introducción, les voy a presentar este sistema, yo sé que algunos lo conocen, otros no, pero esta ponencia es para difundir más todavía lo que es el sistema topocéntrico ascensional. Vamos a hablar de sus fundamentos, de las bases técnicas, de las bases filosóficas. Voy a hacer unas aplicaciones prácticas. A la vez vamos a conocer el software Astradis, que es el software astrológico que utilizamos con las aplicaciones del sistema ascensional. Y al final vamos a tener un cierre, reflexión final y los que tengan preguntas, yo estaré a su disposición. Lo primero que les quiero enseñar es esta gráfica. A la izquierda tenemos el esquema eclíptico, a la derecha el ascensional. Aparentemente son iguales, pero tienen diferencias, diferencias de cálculo. Los planetas se calculan en el esquema eclíptico desde el centro de la Tierra y en el esquema ascensional se calculan desde el lugar exacto donde nace la persona. Y por esta razón, nosotros vamos a ver que hay cambios importantes, no solo en planetas, sino también va a haber cambios en las casas.
Para poner un ejemplo, en esta parte que estamos comenzando, vean, el esquema ascensional trabaja con las casas iguales, trabaja con un medio cielo, con una ascensión recta del medio cielo y un ascendente real. En cambio, el esquema eclíptico trabaja sobre la eclíptica y el medio cielo no siempre hace 90 grados con el ascendente. La otra variable importante que les dije son las casas. El esquema eclíptico tiene casas disparejas. Una casa puede ser como esta que estoy señalando aquí, puede tener más de 45 grados. Otras casas pueden tener 20 grados. ¿Sí? Hay casas, las casas difieren en tamaño. En el esquema ascensional todo es igual, todo es equivalente y tienen 30 grados cada una. Con respecto a las posiciones planetarias, una para detallarla, en el esquema eclíptico, en esta fecha, que no está puesta porque es una carta de una persona que conozco de una relación muy íntima, el Plutón eclípticamente estaba en Leo y el Plutón en el esquema ascensional se mueve hacia Virgo. Estamos hablando de 27 grados de Leo, se desplaza hasta 19 grados de Virgo. Estamos hablando más de 22 grados. Estas son algunas de las diferencias. Les voy a poner otro ejemplo. Este ya tiene fecha y lugar. Quillota, Chile, en agosto del 1977. Observen que los cambios son, diríamos, impresionantes. En el esquema eclíptico que está apareciendo a la izquierda, tenemos a un Saturno en conjunción con el Sol en Leo, aquí en la casa primera, el ascendente. En el ascensional, esta posición, esta conjunción Saturno-Sol pasa a Virgo, se queda en la casa primera. Igual, observamos el Júpiter, está en el eclíptico en Géminis y en el ascensional se desplaza aproximadamente 9 grados hacia Cáncer. Conclusión, hay cambios muy notables, muy importantes entre un esquema y otro. Ya les dije también lo de las casas, observen, aquí no se están abriendo tanto las casas de nacimiento, se está dando, bueno, cerca del verano. Vean ustedes, hay casas grandes y casas pequeñas, pero ya mostraremos esquemas con mayor diferencia. Bien, una cosa importante, vamos a tomar el tiempo. Ok, vamos a darle eh, los detalles de la carta eclíptica. La carta eclíptica es cualquier esquema que ustedes encuentren en Internet que trabajan la mayoría de las personas que utilizan la astrología. Llámese casas de Koch, casas de Plácido, etc. El cálculo se basa en el plano de la eclíptica y en el recorrido, ese recorrido aparente del Sol. Ya les dije, es el sistema más difundido, más utilizado y el que se utiliza por tradición. Los aspectos se calculan también sobre la eclíptica. Sus casas son desiguales, nunca van a encontrar un esquema eclíptico con casas iguales. Y a nivel de interpretación, presenta un potencial interno, presenta la vida interna del individuo, que va más a la conexión con su alma, si quieren llamarlo con su espíritu o con su conciencia. El esquema ascensional tiene un cálculo con coordenadas reales con respecto al horizonte donde se da el nacimiento, el lugar exacto donde lo estamos calculando. Trabaja con ascensión oblicua sobre el ecuador celeste
Las casas presentan siempre 30 grados cada uno y reflejan a nivel de interpretación cómo se manifiestan las energías en la carta natal como experiencia concreta. El esquema eclíptico va más a lo mental, a lo interno. El esquema ascensional va a lo concreto, a lo real, a lo tangible. Y permite distinguir lo que se vive, lo que yo noto, presencio, a lo que yo siento o percibo como energía interna o emocional. Esta diferencia determina si la interpretación es genérica o está verdaderamente alineada con la vida del consultante y sobre todo con el punto, esas coordenadas donde nació, de longitud y latitud. Esa diferencia astrológica es simbólica, pero también está unida o integrada con la experiencia humana. Para darle más detalle, un esquema eclíptico calcula los planetas desde el centro de la Tierra. Un esquema ascensional calcula los planetas desde el lugar topocéntrico, así se llama, sistema topocéntrico ascensional, desde el lugar de la Tierra donde se da el nacimiento o el evento. Vamos a hacer un poco de historia sobre el sistema topocéntrico. Él tiene su origen en Argentina, Buenos Aires, donde dos, llamémoslos científicos, Wendell Pollich y Anthony Nelson Page, hicieron una investigación donde unieron matemática, astronomía, trigonometría y lograron dar con ese sistema. Algunas fuentes dicen que este sistema se conocía en la antigüedad, pero era muy complicado a nivel de cálculo. Entonces, digamos, ellos o lo descubrieron o lo redescubrieron, no importa, no es importante esto, lo importante es el sistema en sí. Más tarde, Alexander Mark, si no me equivoco, en Alemania, hizo la primera aplicación informática a nivel de computación de este software, de este sistema, se llamaba, o se llama, todavía existe, Special One, que funcionaba en la etapa de las computadoras cuando no existía Windows. Había lo que se llamaba el sistema operativo DOS, no sé si algunos lo recuerdan, son de esa época donde uno ponía C dos puntos y le daba la instrucción a ese sistema operativo. Así funcionaba Special One. Y aunque este sistema nació como una respuesta técnica, lo que estoy proponiendo hoy representa o ha representado una evolución tanto filosófica como interpretativa dentro de la astrología moderna. Después de Special One, que fue el primer software, nosotros lanzamos en 1998 la primera versión de el software Astradix, la 1.0. Ya estamos hablando en la época cuando ya existe Windows, no estaban los sistemas operativos arcaicos, sino ya esta interfase que es muy fácil de manejar una computadora a través de ella. Y lanzamos nuestra primera versión del software Astradi, la 1.0, que tiene todo lo que comprende el sistema topocéntrico ascensional, con sus leyes y con sus gráficos. Hoy en día vamos por la versión 2.5 y a finales de este año vamos a lanzar la versión 3.0. Estamos trabajando en ella. ¿Qué diferencia tiene el sistema topocéntrico ascensional con otros? Bueno, recordemos que los sistemas clásicos son Plácidos, Koch, Regiomontano, hay muchos que se han usado desde la antigüedad, pero todos tienen divisiones desiguales del tiempo.
del tiempo que tarda un punto en ascender en el horizonte. ¿Sí? Acuérdense que el horizonte para la astrología y para el sistema topocéntrico es muy importante. El horizonte es esa línea que une el este con el oeste, que es la dirección hacia donde se mueve la Tierra, que es hacia el este, y que es la posición visual donde nosotros vemos que los planetas emergen en el cielo. ¿Sí? Si bien han sido útiles todos estos sistemas, y todavía lo son, presentan fallas inconsistentes, importantísimas a nivel de latitudes que se alejan del Ecuador. Ya cuando hablamos de nacimientos que van más allá de los trópicos, hay cambios, diferencias enormes en las casas, y los cambios en los planetas se pueden dar entre un sistema y otro en cualquier carta natal, ya sea la eclíptica o la ascensional. Esa es una de las grandes diferencias que existen. Aquí vamos a ver, eh, tengo varios ejemplos ya. Todos los ejemplos que estoy presentando son de personas conocidas, ¿sí? Personas que he tenido el honor de interpretar sus cartas natales. Aquí hay alguien que nació en Alemania, otro que nació en Chicago. Vemos cómo sus casas cambian enormemente. Es el primer aspecto que quiero presentarles, que es el que soluciona el sistema ascensional. Observemos casas 6 y 5 muy pequeñas en el esquema del eclíptico de la izquierda, y casa 7 y 8, y como consecuencia 1 y 2 enormes. ¿Sí? Aquí nos vamos a este caso de que en Alemania, observen ustedes una casa 6 enorme. Esta casa está muy cerca de tener 60 grados, y como consecuencia la casa 12. Y observamos una casa 3 y una casa 9 con un tamaño muy, muy pequeño, un poquito menos de 20 grados. Estos son unos ejemplos gráficos que he preparado para que ustedes observen la diferencia. Aquí tenemos a alguien que nació en Oslo, mm, adolescente todavía, pequeño. Eh, Observen, aquí estoy poniendo las dos cartas. Puse la ascensional a la derecha, la eclíptica a la izquierda, ya a nivel visual para que ustedes acostumbren su vista. El esquema ascensional tiene valores o orbes más estrechos en sus aspectos, y el esquema eclíptico conserva unos valores muy amplios, que a mí personalmente todavía me parece muy amplio, el otorgarle 7 grados a una oposición, a una conjunción, una cuadratura y un trígono. Pero bueno, respetamos lo que las propuestas de los fundadores de este sistema y lo que hemos comprobado a través de las prácticas. Entonces les decía, la diferencia, bueno, en el esquema eclíptico hay muchos aspectos, porque los orbes son más amplios. En el esquema ascensional siempre vamos a encontrar menos aspectos. Se pueden dar excepciones, pero la regla es esa. La otra variable que quiero que observen, bueno, casas iguales, repito, esquema ascensional, casas eclípticas, vean, estamos hablando de Noruega, Oslo, un lugar bastante alejado del Ecuador, pero no es rebuscado porque en Oslo es una capital europea y hay nacimientos, ¿no? De bebés. Vean, la casa 10, 11 y 12, y como consecuencia la 4, la 5 y la 6, están como comprimidas, son muy pequeñas, muy, pero muy pequeñas. Y el caso opuesto, la casa primera, la segunda, la tercera como que tiene un tamaño regular. Digamos, la primera y la segunda, y la 7 y la 8 tienen unos tamaños enormes.
Aquí sí estamos hablando de una casa que casi de 60 grados. ¿Sí? Y eh, otra diferencia importante. Aquí hay una triple conjunción Sol, Júpiter, Mercurio en Acuario en el esquema ascensional. Y esta misma conjunción en el eclíptico se convierte con los mismos planetas, pero se le une Plutón, digamos Sol, Mercurio, Júpiter, Plutón, todos en conjunción múltiple, pero en Sagitario, haciendo un cambio o un salto, no de un signo, sino de dos signos, ¿sí? Recuerden que esta es la parte tangible, el ascensional me da la identificación real en el plano relacionado con el horizonte donde nace esta criatura. De la misma forma, cambian algunos planetas importantes. El Marte en el eclíptico se encuentra en Cáncer, en una posición de caída, y en el ascensional, el Marte está en Leo, en domicilio, pero digamos una posición más fuerte. ¿Sí? Este es otro ejemplo que les quería mencionar. Aquí está, estoy haciendo casos exagerados porque son reales, repito, son todos reales, personas que hemos conocido, y también son lugares donde hay nacimientos. Y en cualquier lugar donde haya un nacimiento se tiene que poder calcular un esquema natal y se tiene que poder interpretar. Vean nuevamente, eh, aquí tenemos un ascendente en Cáncer, una casa 2 en Cáncer, una casa 3 en Cáncer. De la misma manera, una casa 7 en Cáncer, una casa 8 perdón, en Capricornio, una casa 7, 8 y 9, con el Sol ahí. Y vean el contraste, el Sol en el ascensional está en Sagitario. Igual, acuérdense, Islandia, su capital, Reykjavik, muy alejada del Ecuador, hasta la Luna, que en contados casos se cambia la Luna entre un eclíptico y ascensional. En este caso, tenemos de una luna en Géminis en el eclíptico a una en Tauro, domiciliada en el ascensional. Igual, igual se dan cambios tanto en planetas como en signos. Y ahora les quiero mostrar un ejemplo de un caso eh, de alguien que no conozco, pero me hubiese encantado conocer, por supuesto. Ya saben quién es, Walt Disney. Nació en Chicago, una de las grandes capitales de los Estados Unidos. Y hay particularidades muy importantes en la diferencia entre el esquema eclíptico y el ascensional. Vean, ustedes ya lo reconocen, el ascensional es el que tiene menos aspecto, ¿verdad? Vean, aquí no voy a interpretar la carta completa, pero esto lo hacemos en una clase. En una clase completa nosotros analizamos la carta de Walt Disney y estudiamos los contrastes entre el mundo interno, que es el eclíptico, y el mundo real, que es el ascensional. Observen ustedes una cosa. Aquí en su casa 6 eclíptica, estos planetas, Júpiter, Saturno y Marte, se encuentran en Capricornio. Un Júpiter en Capricornio caído, con dificultad, Saturno en Capricornio domiciliado y un Marte exaltado. Sí, sin lugar a dudas, eso representa una energía de trabajo, de perseverancia muy fuerte, pero no me está indicando una persona que trabaje o que haya trabajado o se haya conectado con alegría, diversión, entretenimiento, todo lo que sabemos que es hoy en día el mundo de Walt Disney. En cambio, cuando vamos a observar su casa 6 ascensional, vemos al Júpiter, al Saturno y al Marte conectados con el signo de Sagitario.
De la misma forma, por supuesto, la casa de la creatividad mantiene un Urano y un Sol en conjunción en Sagitario, ¿sí? Y lo más importante, estamos hablando de eclípticamente un ascendente Leo y ascensionalmente en el mundo real un ascendente en Cáncer. Y estamos hablando de una personalidad muy ligada a la emoción, a las raíces. Vean, el regente de la casa uno, la luna se va a la casa cuarta en Cáncer, una unión con lo familiar, una unión con las energías femeninas o maternas, que es lo que representa Cáncer, y además esa luna como regente del ascendente, haciendo un trígono bellísimo, un trígono de aire, luna en Libra, con Neptuno en Géminis en la casa 12, un trígono donde vemos que esta persona a través de sus emociones se conecta con esos mundos llamados mágicos, de fantasía, donde pudo emerger tanta creatividad y tanto ingenio. Y tomamos en cuenta que ese Neptuno también es regente de la casa 12. Aquí en el esquema ascensional también se refleja ese trabajo y esa inspiración, que no la vemos en el esquema eclíptico porque en la Luna lo que tiene es un trígono con Plutón, no con Mercurio. Y ahí es otro, hay que rescatar o resaltar la diferencia, ¿no?, entre los aspectos eclípticos y ascensionales, que a veces se pueden repetir y a veces terminan siendo totalmente diferentes, como vemos en la carta de Walt Disney. Vean que en el eclíptico no se separan tanto, no se abren tanto las casas. Sí las hay, sí se notan diferencias, pero no como otros casos anteriores que hemos estudiado. Bien, seguimos con nuestro enfoque. Y aquí sí me fui a una carta de alguien que no ha nacido, pero podría nacer alguien en, este es, esta es la localidad que hemos encontrado más cercana al Polo Norte en latitud. Recordemos, el Polo Norte está en 90 de latitud norte. Y este lugar es en Canadá, se llama Alert Nunavut, en Canadá, está en latitud 82.5. Y esto lo hacemos para mostrar los extremos y las fallas que tienen los sistemas tradicionales. Cualquiera que ustedes pongan, menos una carta calculada con el topocéntrico ascensional, ustedes van a encontrar esto. Recuerden, esto es un punto habitado y ha habido nacimientos ya en ese lugar. Vean cómo se distorsionan las casas de forma asombrosa. Aquí tenemos una casa primera, casa segunda, casa tercera, casa cuarta, casa quinta, agrupadas en libra, ¿sí? Y tenemos una casa 6 enorme, agrupada en 6 signos casi, ¿no? Bueno, Escorpio, bueno, ustedes los cuentan después. De la misma manera, la casa 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, porque aquí hay dos casas en esta línea oscura, están en Aries. Y por lo tanto, la casa 12 es todo este espacio que tiene, no voy a decir 180 grados, pero sí tiene 170 grados. Sí, esto es lo que quiero demostrarles, lo que quiero enseñarles. Yo tengo 35 años en astrología, yo no tengo forma de interpretar esta carta natal. Y por eso utilizamos el esquema ascensional, porque nos permite corregir anomalías en zonas extremas y nos permite conectarnos. Acuérdense, los planetas eclípticos funcionan. Esta persona va a tener estos planetas eclípticos y estos planetas, miren qué interesante, ¿no? Y estos planetas ascensionales. ¿Sí? Funcionan a nivel de movimiento interno, de sentir, de percibir, de tu mundo mental interior. ¿Sí? Pero, les repito, oye, qué difícil
tener una interpretación tomando en cuenta las casas de esta carta natal, de una persona que podría estar naciendo el 20 de junio del 2025, cerca de, la escogí a propósito, cerca de ahí mismo, en el solsticio de verano, para el hemisferio, solsticio de verano, verano en el hemisferio norte. Vean la carta ascensional. Estamos brincando de un ascendente Libra en el eclíptico a un Capricornio en el ascensional. Y repito, aquí se los puse. Vean las diferencias. Esto que estoy presentando lo vengo trabajando desde hace 35 años y lo he comprobado y lo vivo. Lo vivo a través de todas las interpretaciones. ¿Sí? Aquí tenemos, vean, un ascendente Capricornio, un Plutón en casa primera, que ya está en Acuario, por supuesto. Y vean, aquí el Plutón de esta persona, como, ¿dónde está? Se me pierda. Está en Acuario, pero bueno, está en lo que corresponde aquí a una casa 6. ¿Sí? Esto es muy revelador. Algunos planetas se mantienen, vea Mercurio en Cáncer, la conjunción Sol-Júpiter está en Cáncer en el ascensional, pero en el eclíptico está también, este se mantiene igual. Eh, Algunos planetas, bueno, Urano cambia, el Venus se mantiene, la Luna se mantiene en Aries, la conjunción Saturno-Neptuno se mantiene, ¿sí? Pero sobre todo a nivel de casas, la, la facilidad y lo que resuelve el esquema ascensional es enorme, ¿sí? Entonces, con esto les digo, se puede demostrar la solidez técnica del sistema ascensional frente a fallas astronómicas en el cálculo de casas. Nunca vamos a tener problemas con ubicación de casas o interpretación de casas en el esquema ascensional. Bien, seguimos con esta parte. Disculpen un momento. Voy a... Vamos con la segunda parte. Bien, el sistema ascensional parte de un principio claro y armónico. Divide el cielo en 12 partes iguales desde el ecuador celeste, proyectando esa división hacia la eclíptica. Esa lógica de igualdad y simetría no solo es matemática, sino también es profundamente simbólica porque nos recuerda que todos los seres humanos se conectan con el cielo, con el universo, con un mismo orden esencial, desde la Tierra, pero con diferentes coordenadas. Pero nuestro nacimiento corresponde a un plano que está conectado al horizonte. El esquema eclíptico no está conectado al horizonte, sobre todo a nivel de cálculos planetarios, porque es desde el centro de la Tierra. El esquema, aquí tienen un ejemplo importante. Aquí estoy dibujando lo que llaman las casas angulares. Ustedes las conocen, estoy haciendo, aquí hay un dibujo simbólico, pero quiero que lo entiendan y lo visualicen. Nosotros nacemos, aquí estamos nosotros naciendo, bebé recién nacido, y donde tú te ubiques hay un plano, que es lo que llamamos la Tierra, un plano donde tú naces, y hay un horizonte que va desde el este al oeste, ¿sí? Un punto este, un punto oeste. Eso es un horizonte para nosotros astronómica y astrológicamente. Y también hay un punto que llamamos ascensión recta del medio cielo, un punto que si desde aquí, desde el centro de la Tierra, me atraviesa la cabeza y va hacia arriba y divide el cielo en dos partes iguales. Eso es la casa 10. Y ese punto en su parte opuesta tiene lo que llamamos el fondo cielo. Eso es lo que identificamos como la casa 4. ¿Sí? Esto es como funciona el esquema ascensional, ligado directamente a la Tierra. Yo tengo este material de apoyo que
le pongo un punto aquí, vamos a ponerle un punto un poco más grande para que ustedes lo vean. Ese punto corresponde a mi lugar de nacimiento. Ese soy yo con respecto a la carta. Y con respecto a esa carta natal, yo tengo un punto este que está en el horizonte, un punto oeste que está en la casa 7, el horizonte oriental es la casa 1, el horizonte occidental es la casa 7, y tengo un punto que parte el cielo por la mitad, lo divide en la mitad y mitad, que es el medio cielo y el otro que es el fondo cielo. En esto se basa el sistema ascensional y a partir de allí siempre hay un ángulo recto entre el medio cielo y el horizonte. Esto es totalmente astronómico y por esa razón dibuja las casas iguales. Bien, seguimos. Okay. El cenit, conocido como el cenit y el nadir, y seguimos con unos fundamentos relacionados con el sistema topocéntrico ascensional. Estoy viendo el reloj para ver cómo voy con el tiempo. La perspectiva topocéntrica, a diferencia, como ya les dije, de los sistemas tradicionales que se basan en el centro de la Tierra, nuestro sistema topocéntrico se basa en la posición exacta, como les dije, en la superficie del planeta, de la Tierra, donde tú estás, donde tú naces. Y ese enfoque reconoce que las posiciones planetarias van a cambiar de acuerdo al lugar donde tú te encuentres. Y eso va a proporcionar una representación más precisa de la realidad celeste. Es igual cuando ustedes observan, si estamos en verano y vamos a observar hacia el oeste, vas a ver el sol todavía, es de día. Ese cambio que es visual lo percibe idénticamente el sistema topocéntrico ascensional. El sistema ascensional, como les dije anteriormente, mide los planetas en términos de la sección oblicua. La sección oblicua es el arco a partir del ecuador celeste que recorre el planeta a través del horizonte. ¿Sí? ¿Cuánto sube con respecto al horizonte? Eso es lo que se llama la sección oblicua y toma en cuenta para ese cálculo la latitud del lugar donde tú naciste. Y eso es lo que hace que identifique perfectamente cómo están los planetas desde tu perspectiva visual. Y ese método, por supuesto, da casas iguales, 30 grados cada una, y es una de las grandes diferencias con los otros sistemas. Se integra zodíacos y casas. Por supuesto, ese sistema reconoce que las casas astrológicas son sectores tridimensionales que se extienden del polo norte al polo al celeste, al polo sur, como les dije, a sección recta del medio cielo, atraviesan el ecuador y va hacia abajo. Y esto implica que las casas no son simples divisiones del zodíaco, de la eclíptica solamente, sino que son divisiones que abarcan porciones del cielo. Y esa porción del cielo, estando tú parado en un punto en la Tierra, es de 360 grados, donde 180 grados tú los vas a tener a la vista y 180 grados van a estar por debajo. ¿Qué aporta este sistema desde la filosofía espiritual? Bueno, ya les dije, tengo 35 años en esto. La astrología espiritual, que es la que yo practico, no nos interesa tanto estar definiendo futuros o prediciendo el destino, ni marcar con etiquetas a la persona. Siempre creo y sé que todos tenemos un esquema natal, todos tenemos unas tendencias, pero todos tenemos una capacidad para crecer, para entendernos y para transformarnos. Entonces, para nosotros comprender la conciencia detrás del símbolo es cómo ese símbolo se manifiesta a través del tiempo y el espacio real. Y es lo que da el esquema ascensional. Entonces, esto se convierte en un sistema totalmente coherente que respeta el lugar exacto donde nazco, el lugar exacto donde estoy haciendo un cálculo astrológico, puede ser un nacimiento o cualquier otro tipo de cálculo, que no termina siendo, no es solamente una anécdota o algo de referencia, sino es un punto de encarnación consciente con respecto a donde estoy ubicado. Me permite distinguir
entre lo que está latente, lo que está dentro, que es el sistema eclíptico, y lo que se manifiesta como real, que es el sistema ascensional, ofreciéndote y ofreciéndonos una doble lectura, la interna y la externa. Y cuando tú tienes doble lectura, es más rico, tienes más información y se adapta más a una experiencia concreta. Y sobre todo, evita distorsiones, sobre todo en los esquemas natales de personas, ya les dije, nacidas lejos del Ecuador, muy alejadas, porque vemos casas intersectadas, o vemos, como ya les expliqué, vemos como cinco signos en una casa. Y no solo genera confusión, genera una cantidad de dudas e incertidumbres para poder interpretar esas casas. Una forma sencilla de resumirlo sería: la astrología eclíptica muestra qué hay en el alma, qué hay adentro, y la astrología ascensional me muestra lo que puede suceder en la vida, los potenciales concretos. El sistema ascensional no reemplaza el simbolismo tradicional, seguimos con las mismas interpretaciones, las mismas características, planetas, puntos planetarios, signos, pero esto complementa. Me permite ver cuándo, cómo y en qué plano se manifiestan las energías de una carta natal. El eclíptico es la energía interior, el ascensional es la energía que se exterioriza, la que se muestra hacia afuera. En esta visión ascensional es especialmente útil para trabajos de rectificación, de predicción y inclusive procesos de sanación y de toma de decisiones. No siempre lo que el alma siente se convierte en experiencia, pero lo que se activa ascensionalmente sí se vive, sí se comprueba. Entonces, hasta aquí hemos comprendido el fundamento técnico y hasta filosófico e interpretativo del sistema ascensional. Ahora quiero darle un poco más de mi experiencia, de qué cambia en la interpretación cuando utilizamos el sistema ascensional. Lo primero, que ya lo toqué un poco, el sistema ascensional eh, te da el ascendente correcto. Y cuando digo el ascendente correcto es cuando el alma reencarnó y entró a ese cuerpo físico, y el ascendente sabemos que es la personalidad y el cuerpo físico y es el lenguaje corporal. Entonces, el ascendente eclíptico no coincide con la realidad. Y repito, lo hemos comprobado muchísimas veces. El ascendente ascensional se obtiene a partir del horizonte real de donde naciste, utiliza ascensión oblicua como referencia, que es la real, que es la misma que tú estás viendo, y se basa en el punto exacto por donde asciende ese signo zodiacal al momento de tu primera respiración, al momento de lo que tú estás observando en el cielo. Y ya lo saben, se pueden registrar. No es lo mismo que alguien tenga ascendente Géminis a que tenga ascendente Tauro. Todos lo sabemos. Hay muchas diferencias. El ascendente ascensional te va a describir con mucha fidelidad la personalidad visible, el modo como enfrentas el entorno, cómo respondes a la vida y, por supuesto, la expresión natural y tu espontaneidad. La otra, bueno, seguimos con lo del ascendente. Cuando el ascendente se calcula ascensionalmente, se alinea con tu coordenada real de tiempo y espacio y permite una interpretación más coherente con lo que el consultante realmente vive, experimenta y manifiesta. El ascendente ascensional no es simbólico, es observable, y esto transforma totalmente la interpretación astrológica. El sistema ascensional también te permite comparar los tránsitos, porque hay aspectos eclípticos y hay aspectos ascensionales, y no se viven igual. Un tránsito eclíptico puede desatar algo interno. Por un tránsito eclíptico, cuando activa algo ascensional, va a desatar algo externo, algo en la vida real. Entonces, en muchas ocasiones,
he visto que un tránsito eclíptico no se manifiesta a nivel real. Ta- Por supuesto, a nivel interno, a nivel emocional, a nivel de sensación. Pero cuando el eclíptico y el ascensional coinciden, ocurre un evento. Continuamos. Lo eclíptico lo sentimos, lo ascensional lo vivimos. Y aquí vamos a ver el, un ejemplo que voy a poner más adelante. Estoy viendo el tiempo porque yo sé que tengo un tiempo medido, una de las fortalezas. Ok. Otro gran beneficio del esquema ascensional es que permite rectificar la hora de nacimiento. Hay muchos, bueno, varios métodos de rectificación de la hora de nacimiento. Yo utilizo el del esquema ascensional que me enseñaron mis maestros, que se basa en hechos concretos, se basa en características físicas, se basa en identificar personajes de la vida de la persona, mamá, papá, hermanos, esposos, amigos, personas importantes en la vida. Se pueden identificar físicamente a través de su personalidad y puedes encontrar esos detalles. Lo puedes hacer con el sistema ascensional gracias a que tiene casas iguales y que se trabajan aspectos a las cúspides. Aquí hay un ejemplo anónimo que vamos a hacer. Hay diferencias, además también, ya les dije a nivel de aspectos, orbes diferentes. Hay leyes de planetas ocupantes porque tenemos casas iguales. Y al tener casas iguales, los planetas van a ser aspectos a otras casas, dependiendo del orbe. Y el esquema ascensional también refleja características físicas. De acuerdo al esquema ascensional, de acuerdo al esquema y a la tradición de esta escuela de la cual yo vengo y la que me han enseñado mis maestros, hemos, eh, hay un código de características físicas asociadas a puntos planetarios y a signos que se reflejan directamente en el ascensional. Aquí hay un ejemplo que les quiero mostrar de una persona también amiga que conozco. Vean, esta persona tiene un mercurio, lo que llamamos partil, unido o pegado a menos de un grado de orbe de la cúspide de la casa 10 ascensional que llamamos ARMC, ascensión recta del medio cielo. Cuando alguien tiene un planeta así, ese planeta termina haciendo aspecto de 30 grados con todas las cúspides de las casas. Por lo tanto, ese Mercurio llegaría en semisextil a la casa 11, en sextil a la casa 12, en cuadratura a Tauro a la casa primera, en trígono a la casa 2 donde se domicilia, Mercurio a Géminis se domicilia, y así sucesivamente a todas las casas. Esa es otra virtud del sistema ascensional. Con el eclíptico no podemos hacerlo porque las casas no son iguales y no se cumple esa ley. Y lo otro que traigo este ejemplo a colación porque es importantísimo. Esta persona, amigo mío, tiene un Venus en Tauro, perdón, un ascendente Tauro, disculpen, ascendente Tauro. El ascendente coincide tanto eclíptica como ascensionalmente, nació en Caracas, no cambia mucho esa variable. Pero fíjense que en la fecha que nació él sí cambió Venus. Venus, eclípticamente, internamente, en Sagitario. Un Venus fluido, un Venus alegre, protector, muy simpático. En cambio, en el esquema ascensional, el que él exterioriza, el Venus se encuentra en Escorpio, en Escorpio se encuentra en debilidad, en exilio, y no voy a decir que es antipático, pero es un Venus más emocional, más intenso, puede ser celoso, más extremista. Él
se identifica mucho con este Venus porque lo tiene en el eclíptico internamente. Pero claro, a través de varias consultas, varios diálogos, ha logrado concientizar su manejo afectivo escorpiano. Esa es una diferencia importante, repito, entre el esquema eclíptico y el ascensional. Y bueno, otra variable que él también tiene un Urano partil y ese Urano también termina haciéndole aspecto a todas las casas. Imagínense ustedes un Mercurio desde Acuario en todas las casas y un Urano desde Virgo. Aquí hay una regencia cruzada. Bueno, hay mucho detalle, pero tengo el tiempo que me han asignado y no quiero pasarme. Ok, aquí tenemos los orbes que manejamos tanto en el esquema eclíptico como en el ascensional. Repito, trabajo con el esquema eclíptico. Sí lo trabajo porque yo tengo que unir las dos interpretaciones, saber lo que sucede adentro, saber lo que puede suceder afuera. Vean cómo los orbes son menores, sobre todo en los aspectos mayores. Yo sé que hay escuelas que hasta ponen 10 grados 10 y 12 grados en orbes de conjunción y oposición y algunos diferencian ese orbe de acuerdo a cuál es el planeta. En la escuela ascensional no se contempla darle más peso a un planeta que a otro. Ok, continuamos. ¿Ves? En el esquema ascensional no se contemplan casas vacías. No existen casas vacías. ¿Por qué? Porque hay leyes. La primera ley me dice el planeta físicamente, como lo veo. La segunda ley me dice aspectos por las cúspides, qué aspecto le hace, como el ejemplo anterior que le decía de Mercurio, que hace aspecto a todas las casas. Hay una tercera ley que me dice que hay un regente de casa, por lo tanto ese regente de casa es ocupante de esa casa. Los aspectos que tenga el regente y los aspectos que le hagan a ese ocupante de casa también son ocupantes de una casa. Y también hay leyes de dispositores que utilizamos en el esquema ascensional. La otra aplicación, por supuesto, en la consultoría, en la asesoría astrológica y en la enseñanza. En mis años como maestro y asesor astrológico, he comprobado la claridad, la seriedad y la consistencia que tiene el sistema ascensional, tanto para dar clases, para entenderse y para dar las asesorías. El consultante termina entendiendo muchos asuntos que no tenía claros. Este sistema no confunde porque no tiene casas deformadas ni intersecciones contradictorias. Es un sistema consistente. Es un sistema limpio, preciso, profundo y sobre todo práctico. Y en el contexto de una astrología espiritual, esto es fundamental. Nuestro objetivo no es predecir lo que le va a suceder a alguien, sino ayudarlo, apoyarlo a comprender por qué vive lo que vive y cómo puede alinearse con una versión más elevada de sí mismo y sobre todo de su propósito. Y con esto llegamos a lo más importante del sistema, que no es solo una técnica, sino una manera de honrar el vínculo que hay entre el cielo y la tierra, entre el símbolo, la astrología, el símbolo y la experiencia, y sobre todo entre mi alma, entre mi esencia y mi cuerpo, mi parte física, porque al final estamos aquí en este planeta con un cuerpo físico, que es el instrumento y el vehículo con el cual vamos a evolucionar. El cielo no se impone, el cielo se revela. Nuestra tarea es interpretarlo con certeza, precisión y conciencia. El sistema ascensional no es una alternativa, es una evolución necesaria
y sobre todo por aquello que les expliqué de las casas, el sistema de casa que se viene utilizando desde hace años o siglos es inconsistente. Necesitamos trabajar y adoptar un sistema que sea consistente en un nacimiento que se dé en cualquier lugar del planeta Tierra. Una astrología que no solo observa los cielos, sino que honra al ser humano como un puente entre lo celestial y lo terrenal. Hoy más que nunca necesitamos una astrología que no confunda ni limite, sino que aclare y acompañe. El sistema topocéntrico ascensional no es solo un método más o una novedad, es una invitación a mirar el cielo desde donde realmente estamos, en cuerpo y en conciencia, honrando nuestra singularidad y nuestro lugar y espacio en el universo. Hasta aquí llega esta ponencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Una vez más, un agradecimiento a María por permitirme tener una presencia virtual en este congreso y con la expectativa de poder estar físicamente, presencialmente en el congreso del año 2026. Aquí les dejo mis contactos, Enrico Mariani Astrología, mi página web, mi WhatsApp, ahí está mi Instagram allí, mi correo electrónico. Estoy abierto a recibir preguntas, a hacer intercambios, a hacer análisis, a hacer reflexiones, a hacer investigaciones que también me encantan y abrir la mente hacia otro sistema, el sistema que gracias a la divinidad me compartió mi maestro José Hernández y el cual he tenido la oportunidad de brindarle a todos mis estudiantes. El Centro de Estudios Astrológicos ya tiene más de 1.400 graduados y ya con la alianza con la Florida Global University de aquí de Florida, de Miami, de Estados Unidos, vamos a seguir formando ya con más seriedad y con diplomados. Así que gracias por permitirme compartir esta visión que desde hace más de 3 décadas guía mi labor como maestro y asesor astrológico. Muchas gracias, bendiciones para todos, reciban un saludo fraternal.